aprovechen mucho el día de hoy. Webinar en habilidades de oratoria para el líder. Nos va a acompañar nuestra experta técnica Sonia Márquez, quien va a estar con nosotros de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Al finalizar va a estar nuestro experto comercial Cristian Pérez, quien nos va a resolver todas las dudas que tengamos con respecto a la formación. Cualquier duda o inquietud que vayan teniendo durante la formación, durante la sesión, pueden levantar su mano o activar sus micrófonos, que Sonia con mucho gusto les va a ir respondiendo. Entonces le doy paso a Sonia para que se presente y pues bienvenidos, muchas gracias por estar acá y espero que lo disfruten mucho. Sonia. Gracias, María, ¿cómo estás? No Muy sé bien, si ahí gracias. estás viendo ya mi pantalla. Sí, señora. Bueno, buenos días a todos. Ya me voy a pasar para que me vean. Mi nombre es Sonia, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar sobre habilidades oratorias para el líder. Yo voy a hacer una guía, esto va a ser como una conversación entre ustedes y yo, y vamos a ver varios temas y varias herramientas que les va a servir a ustedes para su vida cotidiana, para su vida profesional, pero primero quisiera saber quiénes están ahí, qué hacen, a qué se dedican, qué expectativas tienen con este webinar. Entonces, si me empiezan, pueden poner sus micrófonos o pueden escribirme por un mensaje, yo estoy atenta. A ver, ¿quién está? Marcela. Cuéntame de ti. O ¿alguien? Hola, buenos días. Hola, Cristian. Bueno, ya, la primera persona. Cuéntame, Hey, Cristian. ¿cómo estás? Bien, tú. Muy ¿De bien, con dónde nos mucho acompañas? desde Cali, desde Bueno, Cali. ¿y a qué te dedicas, Cristian? Yo estoy en el cargo de coordinador HSQ, Ajá. ¿sí? Y pues ese siempre nos ha acompañado en el tema de certificación. Entonces, pues para mí es muy importante esta capacitación porque ahora es un reto digamos que entre las cosas que yo hago, tengo que capacitar. Entonces, pues para ahora es un reto hacerlo de forma virtual. Entonces, la idea es poder tener herramientas, porque antes estábamos en la presencialidad, entonces era muy Claro. fácil captar la atención y todo, o de pronto estar pendiente de algunos detalles para que, digamos que los ánimos o la atención no se cayera, pero ahora, pues, del otro lado de un computador, mantener la atención. Yo siempre estoy envuelto en temas de capacitación y demás, ¿Tú y me dictas gusta este tema. capacitaciones? Sí, Ok. sí, también dentro de mi rol, pero muy específico a lo que yo desarrollo. Ok. Tengo que mantener la información a las personas, entonces es un reto y la gente pues me ha dicho que a veces pues se cae, que de pronto no es lo mismo, ¿sí? No es lo Entonces mismo. pues estoy aquí es para poder, y me gustaría que pudieran de pronto en algún momento del contenido enfocar el tema sobre cuáles son esos consejos para tener en cuenta y poder tener la atención de la gente, mantener como la chispa viva dentro de la capacitación y Claro demás. que sí. Ya, Claro que es sí. como, Eso lo como vamos eso, a tocar hoy. ajá, y bueno, obviamente poder aprender cosas nuevas, cosas de vanguardia, ya, Sí. entonces para eso estoy aquí y bueno, muchas gracias, muy interesante el tema. Bueno, ¿alguien más que quisiera presentarse? A mí me gustaría que todos se presentaran para saber con quiénes estoy hablando hoy. Eduardo, o Milena, o Marcela.
Voy yo, mi nombre es Guillermo Riaño, yo soy ingeniero de alimentos. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy en Bogotá. Sí. Básicamente, pues me muevo en varias cosas a nivel de docencia. Bueno, aunque estuve 5 años vinculado a docencia específicamente, todavía continúo dando algunos cursos, capacitaciones con la Escuela de Ok. Escalando. Sí. Adicionalmente, dentro de las labores de independiente a nivel de consultoría, igual doy capacitaciones a empleados o a supervisores o gerentes en los temas que tienen que ver con buenas prácticas de manufactura, con implementación de sistemas de gestión de calidad, con Sí. ISO 22000. Entonces, ahí también manejo mucho lo que es la parte de capacitaciones. La expectativa está un poquitico me gusta participar en este tipo de eventos, precisamente Sí. porque hay veces hay herramientas adicionales que uno no maneja, o cosas Claro. nuevas que hay veces uno puede implementar o diversificar o mirar cómo puede el conocimiento mucho más fácil. Y esa es Sí. como un poquitico de la expectativa y el hecho de participar en este evento. Bueno, el hecho de que seas docente ya te pone en un terreno mucho más avanzado que a muchos de nosotros. Entonces, pero seguramente hoy vas a aprender algo nuevo. En algún momento tengo acá un mensaje, vamos a mirar de quién es. Buenas, gracias por el espacio. Soy Jane, soy HSE y en mi trabajo tengo que liderar grupos, capacitaciones, coordinar actividades, etc. Entonces quiero adquirir habilidades para mejorar en mis tareas. Te saludo desde Medellín. Bienvenida, Jane. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere participar o entramos en materia? Chévere que todos participen porque la idea es que hoy sea, aquí también hay otra persona. Buenos días, mi nombre es Eduardo Luis España, soy analista SST en la empresa Redico SAS, dedicada al sector de la construcción en Medellín, Antioquia. Bienvenido, Eduardo, también. Hoy quiero, y yo siempre lo digo, una presentación debe ser hoy en día una conversación con la audiencia, una charla, no es que yo me siente y me pare y empiece a decir cosas, no, vamos a tener una conversación y así quiero que sea para ustedes que se metan eso en la cabeza de ahora en adelante, cada vez que se dirijan a una audiencia. Aquí parece que alguien quiere participar. ¿Cómo está? Buenos días. Hola. Buenos días. Bien, bien, sí. Mi Cuéntame. nombre es Glitza Joana. ¿Sí me escuchas? Sí. Te oigo perfectamente. Ah, ¿Cómo ya. estás? Buenos días. Bien, sí, señora. Mi nombre es Glitza Joana. Yo soy asesora de una ARL y trabajo, digamos que in-house con Ajover Darnell. Yo le hago a ellos todos acá en Madrid, Cundinamarca. Sí, Yo en Ajover hace 2 años. ¿Señora? los conozco, a los Ah, DUEC. sí. Ah, Sí. sí. Ah, bueno, yo aquí en la planta les hago hace 2 años el análisis de riesgo por procesos a todas las plantas de ellos, ¿sí? Ok, Eh, entonces, digamos que continuamente, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues el análisis y luego de eso establezco las medidas de intervención y ok, debo, digamos que comunicarlas pues, o sea, digamos que mi comunicación va desde el nivel operativo hasta el gerencial, ¿no? Porque tengo contacto con todos los empleados hasta con el gerente cuando ya les comunico, digamos, las medidas de intervención o las oportunidades de mejora que tienen y digamos los planes de acción. Entonces, digamos que pues esa parte oratoria es una herramienta fundamental, ¿no? O sea, digamos que para poder uno, digamos, tener esa comunicación asertiva con ellos y poder uno transmitir el mensaje y de una u otra forma vender la idea, ¿no? Vender la idea claro porque que sí, nosotros todo el tiempo estamos vendiendo ideas, ¿no? claro que sí. Entonces, pues estoy como interesada mucho en este webinar. Qué bueno, Glitza, pues bienvenida. Muchas Entonces, si gracias. alguien más quiere participar, hoy al final, si tenemos tiempo, yo los voy a hacer participar con las herramientas que vamos a adquirir hoy. Entonces, si de una vez pueden ir mostrándose en sus habilidades oratorias, sería excelente. Si alguien más quiere contarme por qué está aquí, cuáles son las expectativas o, bueno, entonces vamos a arrancar de una con la presentación. Sonia, Hace más o menos, Sonia, dime. hola. Algo que quería decirte
Sí, dentro de los temas que se van a tratar, sí, resulta que en este preciso instante, para mí, tengo el reto de hacer una divulgación de algunos procedimientos que son muy técnicos aquí en la empresa. ¿que son, perdón? Entonces, procedimientos que son muy técnicos, Ok, ¿vale? sí, sí, Y la empresa ahorita pues pertenece a un grupo multinacional, entonces me han pedido que, por eso también estoy aquí, me han pedido que transmita esos conocimientos o esos procedimientos. Entonces a veces cuando los documentos son muy técnicos, para ajá, los líderes eso tiende, lo que tú decías, a veces no sé desconecta. si la conversación puede ser porque se está haciendo una transferencia de información y entonces pues a veces como que es complicado con algunos temas, en especial cuando entonces de pronto también que puedan darme ciertas herramientas para poder Claro que precisamente sí. tener esa atención o hacerlo de la mejor forma posible para ser más efectivo en la comunicación. Hoy te voy a dar esas herramientas, entonces voy a tenerte en cuenta todo el tiempo para cuando toquemos temas que tengan que ver con lo técnico. Entonces, bueno, muchachos, hoy y mis señoras vamos a empezar. La oratoria o hablar bien en público, comunicarnos bien, es una herramienta que nos sirve para absolutamente todo en la vida. Nos sirve para presentarnos socialmente, personalmente, que trabajamos, presentar nuestros productos, nuestros servicios, nos sirve para cerrar un negocio, para emprender, para persuadir una audiencia, así sea miles de personas a las que me dirijo, o una persona, o 5 personas, o 10. Es importantísimo que nosotros tengamos herramientas para saber cómo nos vamos a comunicar efectivamente. Como tú decías, o como ustedes decían, todos estamos haciendo presentaciones todo el día, todo el tiempo, en cualquier escenario, estamos hablando en público. Puede ser en frente a un grupo de amigos, puede ser cuando esté presentando una entrevista de trabajo, puede ser en una participación en una reunión escolar de sus hijos. Todo el tiempo que nosotros sacamos información de nuestra cabeza y se la entregamos a otra persona o a otras personas, estamos hablando en público. Entonces, hoy les voy a entregar muchísimas herramientas que ustedes pueden usar desde ya. La idea es que en cualquier momento, en la próxima llamada telefónica, en la próxima reunión con sus amigos o con sus familiares, en la próxima presentación, ustedes empiecen a usar estas herramientas. Y vamos a comenzar por hacernos una pregunta. Vamos a imaginar que acabamos de entregar la mejor presentación de nuestras vidas, que todo salió perfectamente, que no hubo problemas técnicos, que la audiencia estuvo súper enganchada, que nadie se volvió a hablar, que nadie se puso a chequear las redes sociales, que al final se paró todo el mundo, nos aplaudieron. Ahora ustedes van a imaginar que esa audiencia está saliendo del lugar donde dimos la charla. ¿Cómo quisieran ustedes ser percibidos en una sola frase o en una sola palabra? ¿Me pueden decir con qué palabras o con qué frases quisieran ustedes que dijeran esta persona me pareció esto o esto o esto o esto? ¿Qué quieren ustedes transmitir con su imagen y con su oratoria, con su liderazgo? Pueden escribirme, pueden poner el micrófono y pueden decirme. En el caso mío, la verdad, lo que siempre espero es que haya claridad y que las personas eh, de pronto aprecien eso, que hubo claridad en la transmisión de ese O concepto, de ese sea, un conocimiento. mensaje claro. Ok, Claro. un mensaje claro. Yo voy a apuntar acá todo. ¿Qué más? ¿Cómo más quisieran ser percibidos ustedes como oradores? Alguien que no haya hablado hoy.
Acá tengo un mensaje, entonces acá, impecable. Sonia, que transmite energía, que transmite la Daisy energía. dice impecable y concreta, y primero que todos hayan entendido la información, muy amena, muy profesional, muy agradable, sí. ¿Qué más? Que mis mensajes lleguen correctamente a los asistentes. Ajá. Bueno, estamos hablando mucho del mensaje. Ustedes, sí, exactamente, credibilidad. Queremos transmitir que somos personas creíbles, que somos una autoridad en el tema que estamos dictando o diciendo. Fidel Arango nos está escribiendo, a ver, ¿qué nos va a contar Fidel? Ah, no, él se acaba de unir, pero no nos dijo nada. Bueno, yo, por ejemplo, quisiera pasar por una persona creíble, como dijo Glitza, honesta, una persona que me crea lo que yo estoy diciendo, convincente, agradable. ¿Alguna otra? Aquí hay otro mensaje. Contento de compartir. Ah, hola Fidel, también bienvenido. También aquí estamos muy contentos porque esto es, miren, yo hace un año fui a actualizarme en este curso de hablar en público y mi profesor en una universidad de Nueva York decía, esta es la clase más importante que ustedes van a tomar en su vida. Y yo estoy de acuerdo. A nosotros nos deberían enseñar a comunicarnos desde que estamos en el colegio. Entonces yo quiero que aprovechen hoy al máximo las herramientas que vamos a entregar. Acá tenemos otro mensaje. Me gustaría que generara confianza y que inspire confianza. Sí, señora, confianza. Eso es correcto. Hoy vamos a ver cómo vamos a transmitir todo eso que ustedes están pidiendo. Cómo dar un mensaje claro, cómo ser creíble, cómo generar confianza. Entonces, voy a ponerles los temas que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre la audiencia, a quién nos estamos dirigiendo, por qué es importante. Vamos a hablar del esquema del mensaje, cómo debe ser la introducción, cómo debe ser el desarrollo, cómo debe ser la conclusión. La entrega se refiere a mi comunicación verbal y no verbal, a cómo debe ser mi lenguaje corporal, a cómo debe ser mi manejo de voz y a cómo debe ser mi actitud. Vamos a hablar también sobre la conexión, cómo vamos a conectar con la audiencia, cómo la vamos a mantener enganchada todo el tiempo. Y vamos a hablar sobre un tema que nos compete a todos, que es el manejo de ansiedad o el miedo al escenario. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay miles de personas que le tienen más pánico a hablar en público que a morirse. Y yo era una de esas. Entonces voy a hablarles un poquito de mí. Mi nombre es Sonia Márquez. Tengo una compañía de consultoría de comunicación que se llama Márquez Danilov. Si alguien quiere comunicarse conmigo para una pregunta después de este webinar, les dejo mi correo y volvemos. Voy a volver a prender la cámara para que me vean. Bueno, les hablo un poquito de mí. Yo empecé esto hace muchos años. Yo estudié comunicación social con un énfasis en educación y en televisión o televisión educativa. Y después empezó a interesarme mucho la imagen personal. Entonces empecé un certificado en imagen personal en una universidad también en Estados Unidos. Y comencé a trabajar porque mi interés era la parte, no la parte de la señora o del artista, pero la parte corporativa. Con tan buena suerte que me llamaron para asesorar un candidato a vicepresidente. Entonces estuve hablando con él, la familia, ay no, que nuestro papá se viste terrible, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que empecé un trabajo con él simplemente en imagen. Y él me llevó
a un curso sobre carisma, hablar en público y comunicación, y de ahí empezaron todo mi interés. Pero antes de proseguir con esto, les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en el colegio, era la persona más tímida. Hablar en público me producía pánico. Yo sentía, yo no sé si a alguno de ustedes les pasa eso, pero mire, yo sentía que la sangre se me subía, me hervía, la cara se me ponía roja. La voz, no me salía la voz, se me olvidaba todo, temblaba, las manos me temblaban, era súper nerviosa. Después, más grande, empecé a salir con gente y yo no musitaba palabra. O sea, yo no era capaz de hablar. Era la típica que le decían, ay, pero se le comieron la lengua a los ratones, o no le conocemos su voz. Era supremamente incómodo. No sé por qué terminé estudiando comunicación social. Me acuerdo que cuando me fui a presentar me encontré con uno de sus amigos con los que yo salía y me decía, pero usted va a estudiar comunicación social, usted no se comunica. Y debo reconocer que fue una gran experiencia haber estudiado comunicación. A mí me sacó de una burbuja y empecé a poder comunicarme, a ser menos tímida. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que esto se aprende. Una vez me pasó algo terrible también, ya cuando estaba trabajando en la parte de imagen, me llamó una amiga mía y me dijo, de una empresa importantísima, grandísima, mira, necesito que hagas una charla sobre imagen a nuestro equipo de ventas. Entonces yo hablé con mi socia, yo tenía una socia en esa época de imagen, y listo, hagámosla, la redactamos, yo hablo de esto, usted habla de esto, bla, bla, bla. Llegamos al lugar, que era un teatro, y eran 200 personas. Y me tocaba hablar a mí primero. Y me paro yo en ese escenario y a mí se me borró todo. Todo. Se me olvidó todo lo que iba a decir. Llegó mi socia y más o menos me ayudó, me reemplazó, digamos que no se notó mucho, pero fue para mí una experiencia terrible. Y desde ahí también nació mi interés por hablar en público y por interesarme en todas las herramientas y cómo manejar la ansiedad. La ansiedad y el miedo siempre van a estar ahí, pero ¿cómo la voy a manejar yo? Y es teniendo las herramientas para comunicarme bien. Si yo sé que lo estoy haciendo bien, no se va a notar. Entonces, quería compartirles esto porque hablar en público se aprende. Hablar bien, comunicar bien, se aprende. Claro, hay personas que nacen con la habilidad mucho más desarrollada, hay personas que cuentan chistes, que cuentan historias y que todo el mundo se engancha y todo el mundo es... ¡ah! Hay personas que nos cuesta más, pero se aprende. Solo que hay que practicar. Entonces, la invitación hoy también es a que todas las herramientas que yo les voy a entregar las practiquen todo el tiempo, en todas las situaciones, diariamente. ¿Por qué? Porque vamos a pasar hoy de ser, algunos serán competentes, pero algunos serán incompetentes, inconscientes. Hoy vamos a pasar a la competencia, conciencia, para finalmente, a través de la práctica, en un mes, en un par de meses, que ustedes practiquen esto que yo les voy a dar, vamos a pasar a la inconsciencia competente, es decir, que van a tener todas las competencias, pero va a formar parte de su ADN. Ustedes no van a tener que pensar, ay, acá tengo que hacer una pausa o acá tengo que poner las manos así. Ya va a formar parte de su ADN y de su cotidianidad hablar y comunicarse de una manera efectiva. Entonces vamos a comenzar hablando por la audiencia. Es lo primero que yo tengo que tener en cuenta cuando me voy a dirigir a alguien. Entonces ahí entro a lo que estamos hablando de lo técnico, que me preguntaste tú sobre lo técnico. Es importante usar un lenguaje sencillo, porque eso es lo que me conecta a mí con todo el mundo. Entonces, si las personas
a las cuales me voy a dirigir no manejan un lenguaje técnico. Yo tengo que usar el lenguaje más sencillo posible para poder llegar a ellos. Necesitamos conocer a quiénes nos vamos a dirigir un poco en la demografía, si son hombres, si son mujeres, de qué edad son, para nosotros poder hacer el mensaje de acuerdo a esa audiencia. Esa audiencia es la que nos va a condicionar a hacer el mensaje. ¿Qué tanto saben las personas o mi audiencia de qué es lo que estoy hablando? Si ya saben algo, pues yo tengo que empezar desde un lugar más avanzado. Si no saben nada, vamos a empezar desde el lugar más básico. Si yo tengo una audiencia que sabe bastante del tema que voy a hablar y empiezo desde un lugar más básico, pues ahí voy a perder conexión con ellos. Entonces, por eso lo más importante antes de organizar un mensaje o una charla o una presentación es a quién me voy a dirigir y qué posición tienen ellos ante lo que yo voy a hablar. En un proceso de comunicación, el protagonista no soy yo, el protagonista es mi audiencia. Ellos son lo más importante, la audiencia. Y eso quiero que siempre lo mantengan en la mente. Todo gira alrededor de mi audiencia, no de mí, de mi audiencia. ¿Con qué quiero que salgan ellos de lo que yo les voy a hablar hoy? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero que ustedes dejen de usar plástico en sus vidas. Entonces, mi chat, espérate, tenemos una pregunta acá. ¿No me veo? No, está cerrada la cámara. ¿Qué se ve en la pantalla? Ya, ahora sí te ves. ¿Me estoy viendo yo? Sí, ahora sí. Llevo hablando 3 horas, me jure que me estaban viendo. Entonces, si vuelve a pasar, me dicen, por favor, porque yo en todo el tiempo me he visto acá en la cámara. Entonces, ahora en este momento me estoy viendo. Sí, sí te ves. Listo, ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, digamos que vamos a hablar hoy sobre... Ay, me gustaría que verlos, Cristian, deja tu cámara, me gustaría verles la cara, si se puede. Hola, es más personal. Sí, Hola, no, por no favor. hay problema, no hay problema. Sí, es mejor. Los que pongan la cámara me gustaría porque es mucho más personal. Aquí estamos. ¿Listo? Hola, Fidel. A ver, Milena, Eduardo, Guillermo. Hola. Hola. Esto es mucho más así. Entonces, me encantaría que pongan la cámara. Voy a mirar acá un momento. Tengo un mensaje. De pronto ahí se va. Te vemos y te ves muy bien. Gracias. Bueno, por lo menos 3 personas que me pongan la cámara, me pongo feliz. Hugo, hola. Daisy, eso. Es que antes me sentía hablando. Hola, buenos días. Entonces, bueno, eso, perfecto. Eso me parece mucho más interesante hablar así. Wilmer, ¿qué pasó? Clitza, me gustaría verlos. Blanca, Sandy, Sandra, Jenny, Marcela, Eduardo, Milena, todos me gustaría. Si es posible que pongan la cámara, sería maravilloso porque yo quiero conocer mi audiencia. Estamos hablando de la audiencia. Entonces, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero hablar hoy sobre el uso de los plásticos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la audiencia ideal para hablarle a las personas, a hablar sobre el daño que hace el plástico en el medio ambiente? Por ejemplo, los universitarios que están tan preocupados por el medio ambiente, personas que trabajen para el medio ambiente. Entonces yo, según eso, voy creando mi mensaje. Si, digamos que voy a hablar sobre esto, pero se me presentaron un grupo de señoras amas de casa. Entonces, ¿cómo elaboro yo mi mensaje? Señoras, por ejemplo, señoras, cuando vayan a hacer el mercado, lleven su propia bolsa y no usen el plástico que
les entregan en el mercado. Si voy a hablarles a un grupo de la costa, entonces todos tengamos cuidado con las basuras que arrojamos en las playas, porque estamos ensuciando nuestros mares. Entonces, esa audiencia es la que va a condicionar de qué manera voy a dar yo mi mensaje. Entonces, primer paso, conocer la audiencia. Entonces, me estabas diciendo tú que tu audiencia son los altos mandos, que un lenguaje técnico se les dificulta, tienen que pensar que le están contando algo a un niño. Tengo otro mensaje, voy a mirar un momento. Yo por ahora no puedo con cámara, Milena. Bueno, está bien. Milena. Entonces, primero, vamos a hacer un checklist de quién es la audiencia, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuáles son los rangos de edades, de dónde vienen, cuál es su nivel de educación, cuál es su nivel cultural, qué posición tienen ante el tema que yo les voy a entregar, si están en contra, si están de acuerdo. Entonces, de ahí yo empiezo a elaborar mi esquema. Voy a compartir un momentico la pantalla otra vez para mostrarles cómo debe ser un esquema. Siempre debemos tener una introducción. ¿Ahí están viendo el esquema? Sí, sí se ve. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Sí. una presentación tiene 3 partes. Ay, gracias. Una introducción, un desarrollo y un final. En la introducción, y quiero que me pongan ustedes ideas, es donde yo debo enganchar a mi público. Debo tener captadores de atención. Entonces, escríbanme o díganme para ustedes cuál sería un captador de atención. ¿Ustedes cómo iniciarían una presentación, una charla? Presentándose a ustedes mismos o agradeciendo estar aquí hoy. ¿Cómo captarían la atención de las personas, de su audiencia? Entonces, ¿los oigo o los leo? Una anécdota personal relativa a la situación que se está exponiendo podría ser una. Excelente, excelente, sí, señor. Otra. Puede ser una reflexión del tema que se expone. Ajá, Milena, sí, ¿qué más? ¿Qué más ideas tienen ustedes de cómo debe ser? Generalmente yo siempre parto de la presentación personal y el objetivo por el cual estamos reunidos o por qué se El va a hacer. objetivo es algo que tenemos que decir exactamente. Presentación personal y una nota reflexiva de inicio. Ajá. ¿Alguna noticia o estadística de último minuto respecto al tema que se va a abordar? Dame un ejemplo más concreto. El día de hoy nos acaban de informar que el 99.5% de la pobreza en el mundo ha sido erradicada. Por lo tanto, debemos estar muy felices en los esfuerzos de tales y tales iniciativas. Excelente, excelente. Entonces, los captadores de atención es algo así como tú dices, una noticia o una frase célebre también puede ser, una historia o una anécdota o una pregunta que enganche a mi audiencia. Entonces, cuando hacemos una pregunta, inmediatamente agarramos también la atención de la audiencia. Y el objetivo concreto y claro y de frente de lo que vamos o de lo que yo quiero conseguir hoy. Yo dejaría la presentación para después de esta introducción. La introducción es donde somos más fuertes, más impactantes, porque es el momento que nosotros tenemos para agarrar nuestra audiencia. ¿Listo? Entonces, comienzan o con una frase, o como tú dijiste, Fidel, puede ser de eso, o puede ser una frase célebre, o con una historia, una anécdota, o con una pregunta. ¡Pah! Engancho a mi audiencia
y hago una pausa. Después vamos a ver por qué hacemos pausas. Hacemos una pausa. En el caso, por ejemplo, de la pregunta, yo dejo que la audiencia empiece a elaborar y a pensar. Y eso es lo que me engancha. Después de eso, ahí hago mi presentación. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todas las personas, la mayoría de las personas, llega a una presentación presentándose. Y nosotros queremos ser diferentes. Queremos enganchar al público. Entonces, enganchémoslos así. Pregunta, historia o frase. ¿Listo? Después damos nuestra presentación. ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí hoy? Ahora viene, bueno, la introducción. Tengo una pregunta acá. Dando la bienvenida al público, presentación personal, presentación del tema, presentación, listo. Entonces, lo que acabamos de ver, sí. La bienvenida y todo eso lo dejamos para después de esta parte de captación que acabamos de decir. ¿Listo? Entonces, hablo, hago mi pregunta y arranco. Soy Sonia Márquez, bla, bla, bla. Gracias por estar aquí. Y sigo con el desarrollo del tema. En el desarrollo del tema es un tono más conversacional. La introducción, digamos que tiene que ser aprendida casi que de memoria. Las palabras muy bien escogidas y muy concreto y muy al grano. Y con una voz, que lo vamos a ver más adelante, a su máxima potencia y un lenguaje corporal muy convincente, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Hugo, ¿de qué te ríes? No, todo chévere, todo chévere. ¿Qué pasó? Cuenta. ¿Ah? No, Bueno, todo chévere. entonces, la introducción no la vamos a aprender casi que de memoria porque tenemos que estar muy fuertes y entregar por lo alto. Es nuestra primera impresión. Ahí es donde enganchamos al público. Después viene el desarrollo. El desarrollo ya usamos un tono más conversacional. ¿Qué quiero que hagan ustedes en el desarrollo? Que no usen, que no lean. O sea, ustedes ya se saben el tema, ustedes son la autoridad en el tema. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, lo que yo tengo hoy. Yo tengo acá puntos claves de los que voy a hablar y los cuento en un tono conversacional. Si yo empiezo, bueno, captadores de audiencia, hacer una pregunta a la audiencia, contar una historia, puede ser una frase célebre o algo de humor, bla, 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 inmediatamente me voy a desconectar de mi audiencia. Voy a estar tan preocupada por leer el contenido que no voy a estar pendiente del protagonista del proceso de comunicación, que son ustedes. Entonces, vamos a desarrollar las ideas que queremos cumplir con ese objetivo, no más de 3 ideas. ¿Listo? Yo sé que todos queremos abarcar mucho y decir mucho, pero las personas aprendemos de 3 en 3. Entonces, máximo 3 ideas, ojalá 2, ojalá 1, que se desarrolle, donde la voy a apoyar con datos, hechos, estudios e historias. Cuando yo apoyo con datos, le llego a la gente a la razón. Cuando yo apoyo con historias, le llego a la gente al corazón. Y yo quiero llegar a ambas partes. Tanto mover sus emociones para persuadir, como hacerme ver como una persona creíble. Entonces ahí yo le hablo a el cerebro, a la razón. Luego viene la conclusión. Tengo otra pregunta, ya voy a ver qué es. Conocer y dominar el tema es fundamental. Totalmente de acuerdo. Si no conocemos el tema, pues mejor no hacer la presentación. Y todo esto viene a través de la práctica de lo que hemos hablado hoy. Bueno, después de dar ese desarrollo, vamos a concluir el tema. Entonces, ¿cómo concluimos? Hacemos un pequeño resumen de lo que acabamos de ver hoy e invitamos a una acción a la audiencia. Yo quiero, mi invitación es que por todo lo que acabamos de ver, es que no usemos cosas plásticas.
que desechemos el plástico o que lo reciclemos, en el ejemplo que estábamos dando ahorita. Entonces, ahí hay que hacer un llamado a la acción. ¿Qué quiero yo que mi audiencia haga con esa información que yo le acabo de entregar? También es importante el objetivo que tenemos que plantearnos. Hay generalmente tres tipos, en los más generales, de... Yo no le quiero llamar discursos porque hoy en día, como les decía, es una, hola Giovanni, es una conversación con la audiencia. Entonces, hay tres objetivos con mis entregas, que es informar, persuadir o entretener. Cuando yo quiero informar es simplemente yo entregarle información para ampliar el conocimiento de la audiencia de algún tema. Cuando yo quiero persuadir es cuando más debo apelar a las emociones. Ahí es cuando uso más la historia y cuando yo quiero que tomen una acción. Y el otro tipo de discurso es el de entretenimiento, que simplemente es una forma agradable, tal vez humorística, de entretener a un público. Yo me quiero dirigir más hoy al de informar y al de persuadir. Cuando nos hacemos un discurso informativo, entonces debe ser objetivo. Yo no tomo una posición, yo simplemente estoy entregando información para que la gente se empape más del tema. Tengo otra pregunta acá, otra intervención. Cuando la persona domina el tema se le nota y eso es fundamental para captar la atención del público. Completamente de acuerdo. Ustedes son la autoridad de lo que van a hablar hoy. Hay que prepararse. Bueno, ¿cómo empezamos a formar ese discurso? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a coger papel y vamos a empezar a botar ideas, lluvia de ideas. Lo que salga, ideas buenas, ideas malas, ideas regulares, las escribo sin juzgar, sin quitar, sin borrar, pongo ideas. Y después de eso, empiezo a organizar. ¿Esto le interesa a mi audiencia? Sí o no, porque hay muchas cosas que me pueden interesar a mí, pero puede que no le interesen a mi audiencia. Entonces ahí ya empiezo a organizar, empiezo ahora sí a juzgar, a esto me sirve, esto no sirve, a meterlo todo dentro de un marco para que sea cohesivo con respecto al objetivo que yo quiero lograr o a la acción que yo quiero lograr, al mensaje que yo quiero dar. Es importante usar frases cortas y, vuelvo y repito, lenguaje sencillo. En el momento que yo me pongo a usar un lenguaje muy técnico, me desconecto totalmente de la audiencia. Después de que yo ya tengo estas ideas ya más editadas, más con lo que me estoy quedando, lo empiezo a filtrar, empiezo a curar, empiezo a quitar lo que no me sirve, y ya tengo mis puntos claves que voy a desarrollar, debo buscar hechos, datos concretos e historias que apoyen esas ideas clave. ¿Listo? Usar analogías también es importantísimo. Por ejemplo, estamos hablando del tabaco. Yo quiero que ustedes dejen de fumar, de usar tabaco. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? Si yo les digo a ustedes 8 millones de personas mueren anualmente por el uso del tabaco o por estar expuestos al tabaco. O imagínense que 40 aviones de 500 pasajeros se caigan todos los días llenos de gente. Eso es lo que mata el tabaco. ¿A ustedes qué los impacta más? ¿O qué los hace decir como wow? La analogía. Yo creo que es mucho más impactante que me digan, imagínense 40 o 41 aviones llenos de 500 pasajeros cayéndose todos los días, muriéndose toda esa gente,
a que 8 millones de personas se mueran al año. Entonces, es importante usar analogías. ¿Listo? Bueno, y después de que ustedes ya tienen entonces su introducción, su desarrollo, apoyado con ideas, hechos, datos, porque los datos son los que me van a dar la credibilidad y me van a hablar a mi razón. Cerramos con la conclusión, ya tenemos preparado nuestro discurso, tenemos que practicar, tenemos que dominar el tema completamente. ¿Listo? ¿Cómo practicamos? Nos grabamos ojalá en video, mirando cómo es nuestro lenguaje corporal, cómo nos estamos dirigiendo, si la voz está bien modulada, si no está bien modulada, si no sabemos el tema, si nos vemos creíbles, si nos vemos seguros. Entonces, importantísimo es grabar. Hay que cuidar la voz. Entonces, mantenerse bien hidratados, hacer ejercicios para mejorar la dicción y la articulación. Fijarse que no tengamos muletillas. Generalmente empezamos esas muletillas tenemos que tomar conciencia de ellas y empezar a quitarlas. Digamos que un par de muletillas o algunas muletillas van a pasar desapercibidas, pero si yo empiezo a hablar todo el tiempo y a usar muchas muletillas, se forma un patrón. Y los patrones desconectan a la audiencia. El cerebro de la audiencia está todo el tiempo buscando patrones, no solo en las muletillas, en el lenguaje corporal, en el manejo de la voz. Está buscando un patrón para desconectarse. Entonces, muletillas, vamos a empezar a tomar conciencia de ellas y a sacarlas. Bueno, y algo importantísimo, aquí tengo otra pregunta, vamos a ver qué es. ¿Cómo se hace cuando por algún aspecto se le olvida el discurso o tema que se está exponiendo y cómo se hace para memorizar el tema para que no se olvide? Listo. Eso es un tema importantísimo. No vamos a memorizar el tema. Vamos a memorizar, casi que a memorizar la introducción y la conclusión. El desarrollo no me lo voy a memorizar. Lo que vamos a hacer es apuntar en una tarjeta los puntos clave, o sea, yo voy aquí, voy a hablar de esto. En este segundo punto voy a hablar de esto. Yo me sé el tema. Si yo me memorizo y a mí se me olvida una palabra, se me borra todo. Y voy a estar tan preocupada por qué palabra va a seguir que yo me voy a desconectar de la audiencia. Mi foco debe estar en la audiencia. Entonces, vuelvo y les muestro por ejemplo, mi charla de hoy. Acá. Entonces, yo apunto los puntos claves. Aquí voy a hablar de esto, aquí voy a hablar de esto, aquí voy a hablar de esto. Pero yo tengo un libreto que fue con el que yo hice todo eso, que es este. Pero si yo me pongo a leer todo esto, yo me desconecto de ustedes completamente. Digamos que yo lo tengo ahí de apoyo por si acaso. Pero esto, coger una tarjeta y apuntar los puntos claves de los que voy a hablar, es lo que me va a ayudar a que yo no me olvide, me voy a sentir segura. O sea, sí es bueno tenerlo porque me voy a sentir segura y voy a sentir que en cualquier momento me puedo apoyar en ello. Pero no es recomendable memorizar porque se me olvida una palabra y se me olvida todo. Voy a ver, espérate, miro la otra parte de la pregunta. ¿Cómo se hace por algún aspecto se olvida el discurso o cómo se hace para memorizar el tema para que no se olvide? Listo. Entonces, no memorizar. Segundo, nos podemos equivocar. Somos humanos. ¿Listo? No empecemos, ay, perdón, se me olvidó. No. Probablemente la mayoría de las personas no se va a dar cuenta. Ustedes sigan adelante, sigan adelante. Cuando yo hice mi curso el año pasado, mi actualización en hablar en público, yo pasaba y yo todavía sentía miedo, nos tocaba pasar a hablar en inglés, que yo no lo domino tan perfectamente, hablar en inglés de un tema que nos habían puesto, enfrente de miles de personas, pues a mí se me olvidaba bastante.
honestamente. Y yo al final le pregunté al profesor, o sea, cuando nos dijo, bueno, ¿qué opinan? Yo le hice una pregunta al profesor, ¿cómo hacemos para que no se nos... Hay partes que yo me salté importantísimas que yo quería compartir y se me olvidaron. Y el profesor se dirigió a toda la audiencia o a todos los estudiantes y les dijo, ¿a quiénes de ustedes les pasó lo mismo? Absolutamente todos alzaron la mano. A todos se nos puede pasar una parte. No pasa nada, no pasa nada. Ustedes sigan adelante. Credibilidad es lo que queremos mostrar. Ustedes son la autoridad y en el momento que empezamos a ponernos nerviosos porque se nos olvidó, perdemos esa credibilidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de... Tengo otra pregunta. Vamos a ver. Ahí quería yo también compartir algo adicional, y es que uno puede tener en el auditorio personas que a veces conocen mucho más el tema de lo que uno mismo lo puede conocer en ciertos aspectos. Dime, y repíteme, por favor. Que quería complementar que hay veces tiene uno un auditorio y hay personas que conocen mucho del tema y pueden llegar a ser más expertos que uno mismo que está dando la conferencia. Y es un gran error de pronto llegar uno a cerrarse en un tema, de pronto que uno tenga una duda o que no tenga el conocimiento específico y creer hacer que es una verdad cuando no lo es, porque eso va en contravía de la credibilidad que uno lo está dando. Es preferible decir, no lo sé, lo averiguo, se lo explico después, pero no decir mentira, porque es que verdaderamente es como para mí el pecado garrafal. Guillermo, tienes toda la razón y ese era un punto que yo iba a tocar más adelante. ¿Qué pasa cuando me hacen una pregunta y yo no sé la respuesta? Mira, no te tengo la respuesta en este momento, pero voy a averiguar y voy a hacértela llegar. No pasa nada, lo importante es pasar por ser personas honestas, creíbles, ¿listo? Eso es lo más importante, auténticas, genuinas. Bueno, y vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y es contar historias. Entonces bueno, no lo voy a compartir para que... Es una foto de una historia, de un cuento, pero no voy a compartir pantalla para seguir aquí conectada con ustedes. El poder de contar historias. Las historias nos han hecho a nosotros crearnos en sociedad, nos han hecho a nosotros formarnos como individuos. Las historias son importantísimas desde tiempos tribales. Alrededor de los fuegos por las noches llegaban los cazadores a sentarse y a contar cómo cazaron esa bestia que se está comiendo esa noche. Y ahí es que se empezaron a forjar las sociedades, ahí empezó el lenguaje verbal, ahí empezó todo lo que conocemos hoy de sociedades, empezó ahí, en esos cuentos que se contaban alrededor de los fuegos hace miles y cientos de años. Y hoy en día seguimos siendo adictos a las historias, en un escenario, en una sala de cine, en un libro, historias de pasión, historias de amor, historias de guerra, historias de traición. Somos adictos a las historias. Las historias tienen la capacidad de tocarnos de nuestras emociones y de afectar nuestro físico. Nosotros podemos erizarnos con una historia, podemos dilatar las pupilas, podemos sudar frío con una historia. Tengo otra pregunta acá. Listo. Alguien Fidel que se está... Bueno, decía aquí, Milena, ¿cuánto tiempo tomaste para preparar este webinar, más o menos? Bueno, la verdad es que es un tema que yo conozco y que dicto uno a uno. Yo entreno políticos uno a uno en todo esto que les estoy haciendo hoy. Entonces, digamos que simplemente lo organicé porque como yo trabajo con ellos es como van saliendo las cosas. Acá hice simplemente un esquema. Yo duré un par de días preparando el esquema para darles un orden lógico y para que tocáramos todos los temas en un tiempo prudente, en el tiempo que me están dando. Bueno, entonces contar historias es importantísimo porque apela además a nuestros sueños, a nuestras esperanzas, a lo que queremos y lo hace a través de héroes y villanos. Entonces, por eso siempre
siempre, siempre hay que incluir historias en nuestras presentaciones. Ahora, tenemos todo esto ya preparado, ya tenemos nuestra presentación lista, la introducción, el desarrollo, la conclusión, las historias que vamos a contar alrededor de esto. Y ahora vamos a pasar a la entrega. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio ahora sobre primeras impresiones. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que estamos en tiempos tribales. Somos un cavernícola, Homo sapiens. Y entramos en una cueva. La cueva está medio oscura. No puedo ver muy bien, pero veo algo. Está húmeda. Yo siento las goticas que caen, que suenan así contra el suelo. Tengo calor, mi piel está caliente, tengo algo de miedo de estar ahí. No se oye nada, sino aparte de esas gotas que les decía. Y de pronto aparece un ser enfrente de nosotros. ¿Ustedes qué hacen? Imagínense ese ser. ¿Ustedes qué hacen? O huyen o se quedan. Los oigo o los leo. ¿Qué hacen cuando les aparece ese ser ahí enfrente de ustedes? Si es un ser que de pronto uno lo ha visto, o sea, si lo ha visto, pues uno no huye. Si es un ser que de pronto, trato de decir como irreal o de pronto tipo que genera susto, pues obviamente uno va a huir. Es la impresión que en el momento le reacciona a uno. Porque entonces, si una persona... yo quiero saber, ¿qué le mirarías tú primero a esa persona o a ese ser para saber si huyes o te quedas? ¿Qué es lo primero que le miras? De pronto su presentación me da a mí como algo de, o sea, su imagen o presentación me da a mí algo de seguridad o de susto. ¿Qué te daría susto? Si es que... Es que nomás lo digo acá en la realidad, uno ve una persona que se le arrima mal arreglada y una vez uno piensa que es un ladrón. Eso inmediatamente da susto, uno reacciona y ya va retirándose. Si ve una persona por lo menos que está arreglada, como que le atrae y uno se le acerca. Puede ser ladrón, pero no le da susto. Bueno, listo, pero estamos en tiempos tribales. Lo Bueno, primero... pero para mí lo primero que le miraría, ¿aló? Sí. Lo primero que le miraría serían las manos para ver que si está armado o no está armado, ¿no? Por instinto natural, y si me va a atacar. Okay. Bien, bien, ¿qué más? Correcto. De ahí te pues trataría de saludarlo, pero si no entiende el idioma, imagínense. Bueno, yo les voy a decir uno que mira primero, para ver si se queda o se va. El tamaño. ¿Es una cosa gigante que me puede aplastar y matar en 5 segundos? O yo me puedo quedar a luchar porque es más chiquito. ¿Qué es lo segundo que le miraría? Para ver si me quedo. Ya vi que es de mi tamaño. Listo, es de mi tamaño. Puedo quedarme. No puedo luchar contra eso. ¿Qué es lo segundo que le mirarían? Si es hombre o mujer. Seguramente si es un hombre, yo soy una mujer, me va a ganar, me va a pegar y más duro de lo que yo le puedo pegar a él. ¿Y qué es lo tercero que le miraría? La edad. Si es mucho mayor que yo, tal vez yo le puedo ganar. Entonces me puedo quedar. Entonces, si es más grande, si es hombre y si es joven, pues yo salgo a perderme porque le voy a tener miedo. ¿Entiendes? Entonces, Claro. esto, ¿por qué quiero hablar de esto? Es porque hay algo importantísimo que es la primera impresión. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que uno se forma una primera impresión de alguien? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para dar una impresión o tomar
alguien me está haciendo una pregunta. Díganme, los leo. Depende de la reacción del ser y su aspecto, sí, sus ojos, eso lo vamos a mirar después para más o menos conocer la intención. Si está a la defensiva, intenta acercarse. Bien, ok, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que uno se forma una primera impresión de alguien o de algo? Díganme, oigo, 5 minutos, 3 minutos, 20 segundos, 1 segundo. Para mí los tres primeros minutos Ajá, ¿qué más? son fundamentales para impactar al que está el interlocutor. ¿Qué más? ¿Qué más? Guillermo, ¿tú qué dices? Yo creo que son segundos. Hay una primera impresión que es en segundos y ya es a partir de eso empieza uno como a corregir de pronto su patrón que se formó. Ok, aquí alguien me está diciendo 10 segundos, dice Milena. Daisy dice 5 segundos. Ojalá 1/10 de segundo. En 1/10 de segundo yo me formo una imagen de la otra persona. Si es exitoso, si es educado, si no es educado, si es amigable, si no es amigable. Qué tan confiable él si yo quiero ser su amigo o no, su tendencia sexual también, por ejemplo, si es conservador, si es más liberal. En 1/10 de segundo yo tomo esas primeras impresiones y juzgo. ¿Por qué? Porque eso viene del instinto de tiempos tribales. Nosotros tenemos ese instinto de supervivencia y por eso estábamos haciendo ese ejercicio que acabamos de hacer de la cueva y del ser que se nos apareció. Porque nosotros en 1/10 de segundo, en esa época, teníamos que tomar la decisión o de quedarnos a luchar o de huir por nuestras vidas. ¿Alguien me está haciendo otra pregunta? Inmediatamente, sí. O sea, entonces, nosotros tenemos 1/10 de segundo para causar una excelente primera impresión. Todos nuestros actos de ahí en adelante van a estar filtrados por esa primera impresión. Entonces, tenemos que esforzarnos por hacer una gran primera impresión, porque si no la hacemos bien, no es imposible arreglarla después, pero es mejor hacerla bien desde el primer momento. Entonces, listo, ya estamos, volvemos a la cueva, vemos que el tipo no es una amenaza, que podemos sobrevivir. ¿Qué pasamos a ver después? Ya me habían dado unas respuestas. Vamos a ver los ojos de esa persona. Los ojos son la parte más expresiva de nuestro cuerpo. Tienen miles o muchos músculos alrededor, los ojos miles no, pero muchos músculos alrededor de los ojos, y nos hacen que sea la parte más expresiva. ¿Quién está pensando que los ojos son el espejo del alma? Son el espejo del alma. Los ojos comunican impresionante. Y de ahí, ¿qué pasamos a ver? Entonces ya vimos el tamaño, ya vimos el género, ya vimos la edad, ya vimos los ojos, porque yo ya estoy entrando a ver si puede ser mi amigo o no. El lenguaje corporal. ¿Listo? Si es una persona que está abierta, que si se ve amigable, o si está, que ya me lo habían apuntado acá o me lo habían dicho, en una posición de defensa. Entonces, si estoy en una posición de defensa, pues probablemente es alguien que no quiero que sea mi amigo. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante la comunicación no verbal, porque nosotros llevamos millones de años comunicándonos de forma no verbal. El lenguaje verbal es relativamente nuevo. Por eso, ahora quiero que ustedes me digan en términos de porcentaje cuánto pesa cada uno de estos. El lenguaje no verbal, el lenguaje verbal y el manejo de la voz. Entonces, ¿cómo lo dividirán ustedes en porcentajes? Hugo, tú que tienes el micrófono prendido, ¿cuánto crees de porcentaje que pesa el lenguaje verbal? El verbal
sería como 1%. ¿Cómo qué? El corporal un 70%. El corporal. Ajá. ¿Y el manejo de la voz? El manejo, sí, Acá me están también. escribiendo. Ese Milena es muy dice, fundamental porque Milena dice acá que el 20% verbal, el 80% corporal. Ajá, bien. Hugo, ¿qué me estabas diciendo? Perdóname que te interrumpí. sí, el corporal sería un 70% y el verbal el 20% y el 10% el Sí, tono de la está voz, los bajos y los altos. Ajá, ajá. Aunque Bueno, también Yo digo eso que tiene que ser bajo y alto. sí. ¿Quién me está hablando? ¿Alguien me iba a ¿ahí me decir? escucha? Sí, ¿quién? Hola, Yo, sí, Glitza. cuéntame. Yo creo que el manejo de la voz fue un 30%, ¿sí? Ajá, Seguido, digamos, de un 50% el no verbal, ajá. y O sea, el un lenguaje corporal. 20% el verbal. Listo. Les voy a decir, después de varios estudios, cómo son los porcentajes. El 7% corresponde al lenguaje verbal, a las palabras. El 53% corresponde al lenguaje corporal y el resto, que es el 38%, si no estoy mal, corresponde al manejo de la voz. No es que las palabras no sean importantes, las palabras son importantísimas. Pero si yo estoy acá así, estoy feliz de estar acá con ustedes dictándoles este curso. 57, ¿A ustedes a qué le creen? ¿A mi lenguaje corporal o a mis palabras? ¿Quién está diciendo la verdad? El lenguaje corporal. Nosotros inconscientemente le creemos más al lenguaje corporal que a las palabras. Entonces, ¿qué es importante? Que haya coherencia entre lo que estoy diciendo y mi tono de voz y mi manejo de voz es muy importante, y mi lenguaje corporal. Los tres tienen que estar congruentes, tienen que estar paralelos, tienen que estar apoyándose el uno al otro. Yo no puedo estar diciendo unas palabras y con mi cuerpo estar mostrando otras. Entonces, ¿cómo decirlo? Es tan importante como qué voy a decir. Bueno, de aquí ya sabemos que somos amigos de la persona. Ya vamos a entrar a comunicarnos con esta persona. Entonces, vamos a hablar de algo súper importante, que es cuando yo me comunico con alguien para conectar con esa persona, y es el contacto visual. El contacto visual es importantísimo para hacerme ver a mí como alguien confiable y creíble. Entonces, debo mirar a los ojos. Cuando yo miro a los ojos, transmito credibilidad y transmito honestidad. ¿Qué otra cosa creen ustedes que es importante tener en cuenta en la comunicación, cuando me estoy comunicando con alguien? Para hacerme ver más confiable, digámoslo así. ¿Alguien? Bueno, la sonrisa, sonreír. Sonreír Es, digamos, usted dominar los espacios, digamos, como el caminar y dominar el espacio en el que está el escenario. Tú acabas de tocar un punto muy importante. Sí, yo quiero contarles un experimento con respecto a eso, pero un poquito más adelante. Se los voy a contar. Pero este es un tema súper importante. ¿Cómo me manejo yo en el espacio? Que lo vamos a ver ahorita cuando entremos al lenguaje corporal, justo después de esto. Entonces, la sonrisa es un mensaje que se transmite en cualquier lenguaje
en cualquier generación, en cualquier cultura, que nos hace vernos más confiables, más amigables, más estables mentalmente, más inteligentes. Entonces, usar la sonrisa es importantísimo. Aquí alguien me está dando una sugerencia. La ropa, la sonrisa, la ropa, sí, la forma de pararse y caminar. Saber leer el auditorio si están atentos o aburridos. Sí, señora. Es correcto. Eso también lo vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, sonreír es importantísimo. Hay sonrisas genuinas, hay sonrisas que no son genuinas, y cuando no son genuinas, mi inconsciente lo va a percibir. Entonces, hay que sonreír genuinamente. ¿Listo? Vamos a hablar ahora sí de lo que estábamos tocando ahorita sobre el espacio y sobre cómo me manejo yo en el espacio. Y les voy a contar el experimento que les quería hablar. En la ciudad de Berkeley, cogieron 42 personas, las dividieron en 2 grupos. A la mitad las pusieron en posturas, buenas posturas, y a la otra mitad la pusieron en posturas más cerradas, de estar aburridos, de estar cabizbajos. Y les tomaron una muestra de saliva antes y después de realizar esas posturas. Las muestras de saliva daban el nivel de hormonas de cortisol y el nivel de hormonas de testosterona. Entonces, cortisol, yo no sé si ustedes saben, pero es la hormona del estrés y de la ansiedad. Y la testosterona es la hormona del dominio, de cómo domino yo mi espacio o donde me encuentro. Las personas que les hicieron hacer buena postura subieron, después de 17 minutos que les vuelven a hacer las pruebas de la saliva, subieron los niveles de testosterona y bajaron considerablemente los niveles de cortisol. Mientras que a las personas que hicieron una mala postura, los niveles de testosterona bajaron y los niveles de cortisol subieron. Entonces, la postura es importantísima. No solamente nuestro cuerpo tiene la capacidad de cambiar nuestra mente, tiene capacidad de disparar hormonas que van a ser necesarias para yo poder comunicarme de una manera más creíble. Entonces, la postura es importantísima. Entonces, vamos a tener los pies bien plantados por la tierra y sentir que sale un hilo de la coronilla hacia el cielo y llevar los hombros 2 centímetros más hacia atrás. Con esto ya estamos adoptando una buena postura y nuestro cerebro está segregando hormonas que van a apoyarnos a nosotros en nuestra presentación, nos van a hacer sentir más poderosos y nos van a generar credibilidad. Sí, yo quisiera oír ejemplos de qué es una mala postura. ¿Ustedes qué consideran que puede ser una mala postura? Por ejemplo, estar cruzados de brazos es una mala postura. O estar yo aquí jugando con el esfero, cogiéndome el pelo, cogiéndome mis gafas, autoconsintiéndome. Otra mala postura que yo he visto cuando he recibido, digamos, capacitaciones o conferencias es que a veces el conferencista se queda sentado, o sea, como es el mismo que maneja, digamos, las diapositivas, el computador, entonces se queda sentado dando la capacitación sentado, ¿sí? Entonces eso ya ahí uno de una vez lo desconecta. Eso realmente, quedarse sentado, no es tan poderoso como si yo me paro y me acerco a mi público. Entonces, sí, es muy aconsejable pararse y dictar la presentación parados. Tengo acá una intervención de Sandy, es mostrar desinterés al auditorio, los hombros caídos, mirar el celular. Es una pésima lenguaje corporal. Brazos cruzados, cabeza abajo, salir del lugar repetidamente, balancearme, moverme sin rumbo, mover los ojos todo el tiempo por todas partes. Todo eso genera ansiedad. Otra intervención que dice espalda encorvada, el celular en las manos y brazos cruzados. Sí, señor, todo eso.
Entonces, tenemos que tener una postura, otra. Mirar el reloj es como me quiero ir, estoy acá hartísima, me quiero ir. Exactamente, todos esos son malas posturas. Cogerse las manos es como si estuviera con miedo. Entonces vamos a tener una postura abierta, amigable y agradable. ¿Listo? Y segura de nosotros mismos. Pies bien plantados sobre la tierra y movernos solamente con un propósito. Bueno, el tiempo va corriendo muy rápido, entonces me va a tocar hablar un poquito más o contarles más rápido las cosas. Es importante gesticular con la cara. Lo que yo estoy hablando, yo lo tengo que mostrar con mi gesticulación facial. ¿Listo? Entonces, eso va a darle mucho más poder al mensaje. Que yo esté contando algo que no es tan agradable, pues yo no puedo estar con la sonrisa, o viceversa. Gesticular facialmente es importantísimo y es lo que nos hace conectar también emocionalmente con el público y mostrar las palmas de las manos cuando hablo. ¿Por qué? Y ahí tocó otro tema sobre tiempos tribales y lo que hablábamos, creo que fue Hugo el que me dijo, si uno está armado, pues es una persona peligrosa. ¿Por qué? ¿De dónde sale el hola? O que yo genere confiabilidad, honestidad mostrando la palma de la mano, porque no estoy armada. Ustedes no tienen nada que temer de mí, pueden confiar en mí. Entonces, mostrar las palmas de las manos es muy importante. Entonces, cogerse, esconderlas, ponerlas por detrás. Sí se puede. Yo puedo de vez en cuando meter la mano en el bolsillo, porque esa soy yo, es mi personalidad y lo que yo busco es hablar de forma natural, gesticular como yo gesticulo con cualquier persona de forma natural. Entonces, sí lo hago, pero no me quedo con la mano todo el tiempo entre el bolsillo. Tengo otra intervención acá. Una pregunta, en esta virtualidad, ¿cuáles serían las recomendaciones para mostrar una buena postura y confiabilidad? Entonces, en las épocas virtuales, tienen que poner la cámara de manera que las manos se vean. ¿Listo? Porque las manos son importantísimas y apoyan las palabras que yo estoy diciendo. Es como una mímica grande, vamos a pasar de estas estadísticas, vamos a crecer tanto en este año, estamos viendo esta situación, pero también estamos estudiando esta situación. Las manos se tienen que ver en esta época virtual. ¿Listo? Eso es muy importante, una buena iluminación, que no haya elementos distractores. Tengo alguna biblioteca detrás, pero no es el perro saltando por ahí o mucha cosa colgada atrás, porque eso distrae. Y otra cosa que distrae es una vestimenta mal escogida. Entonces, tenemos que, para que enganchar al público, tanto en persona como en virtual, lo más sencillo posible, lo más neutro posible. Yo no tengo aretes acá que me cuelgan y que ustedes van a estar mirando los aretes, ni que suenan, pulseras que me suenan. Yo tengo que estar lo más neutro posible para que la atención se fije en mí y en mi mensaje y no en mis accesorios o en mi ropa, o si estamos en persona, pues si yo me pongo una minifalda, puede ser un poco distractora. Si un hombre se pone una tela con transparencia donde deja ver la piel, es distractor. Entonces, muy neutra la ropa. Ahora, lo más importante de todo, digamos que tenemos gran lenguaje corporal, gran imagen, gran vestimenta, un gran discurso. ¿Qué es lo más importante a la hora de entregar? La actitud con la que yo entrego, la pasión que yo le meto a lo que yo hablo, porque yo no quiero comunicarme de una manera monótona, porque los voy a aburrir y los voy a desconectar y usar siempre el mismo ritmo de voz y poner una cara no tan agradable. Entonces, la actitud
es lo más importante. El 80% del éxito de una persona es la actitud. Entonces, eso es un estudio comprobado en Harvard. Entonces, las personas puede que no recuerden las palabras que ustedes dijeron, puede que no recuerden la ropa que ustedes llevaron, pero sí van a acordarse de su actitud y de lo que ustedes los hicieron sentir a ellos. Entonces, hay que meterles pasión. Y no se trata de ser actor, no se trata de ser una persona diferente a la que yo soy. Soy yo, pero voy a hablar con pasión. Si no voy a hablar con pasión, mejor no hablemos. Entonces, el tema con el cual ustedes se dirigen, manéjenlo con pasión, apasionense por el tema. Todo esto que hemos visto, la postura, cómo es la gesticulación, la sonrisa, cómo es el contacto visual, más lo que vamos a ver ahorita, que es el manejo de la voz, es poner todo esto junto, es lo que nos va a ayudar a ponerle una gran actitud. Y en la voz vamos a imaginar que la voz es como un instrumento musical. Ustedes imagínense, o una canción. Piensen ahora en la canción favorita de ustedes. ¿Qué es lo que me emociona? Su interpretación, la interpretación de la canción, no tanto las palabras. Tengo una pregunta acá. La pasión se transmite en el tono de la voz, sí señora, que es lo que estamos viendo ahorita. Es correcto. Y también en el lenguaje corporal, un poquito. Pero es muy importante la voz. Vamos a ver o a tratar la voz como si fuera un instrumento musical. Y un instrumento musical no siempre está en la misma nota. No. Hay 3 variables en la voz que tenemos que manejar. ¿Cuáles son estas 3 variables? La velocidad, el volumen y el tono. La velocidad. Hay partes en las que yo puedo hablar más rápido porque son cosas que yo no quiero que capten tanto la atención, pero que tengo que tocar. Pero hay partes donde yo bajo la velocidad porque yo quiero que cree más impacto. En todas las frases de su presentación donde quieren crear impacto, van a bajar la velocidad y ahí van a captar esa atención, lo van a volver más dramático. También el tono. Por ejemplo, si yo hablo con un tono así elevado, tono es cuando es tono alto o tono grave. Entonces el tono alto, porque sí, porque yo quiero transmitirle pasión, porque yo quiero transmitirle actitud, porque yo quiero emocionarlos. Pero hay veces lo que da más credibilidad es una voz grave. Entonces, cuando yo quiero crear credibilidad, quiero decir algo muy importante, voy a bajar el tono de mi voz y lo voy a usar más grave. Y el otro es el volumen. El volumen también tiene que variar. A veces voy a hablar más alto, a veces voy a hablar más bajo. Y cuando hablo más bajo también capto esa atención de mi audiencia. Pero cuando hablo más alto, pues los emociono. Entonces, todo esto, todo el tiempo está comunicando. Todo el tiempo estamos comunicando así. ¿Qué es lo más importante? Que la voz no sea monótona. Vamos a jugar con el volumen, con el tono y con la velocidad. Y algo que acabo de hacer con las pausas. Las pausas son poderosísimas. Una pausa me sirve para varias cosas. Uno, para que mi audiencia empiece a digerir lo que yo estoy diciendo. Si yo empiezo a votar información, voto, digo, y no hago pausas, mi audiencia se va a desconectar, porque ellos necesitan un momento para digerir lo que yo estoy diciendo. Y además crea mucho drama. Imagínense como si lo estuvieran contando el cuento a un niño. Ustedes no cuentan el cuento, no, llegó Caperucita y entonces se asustó porque el lobo y la abuelita y mató a la... No es como, y apareció el lobo y entonces mató a la abuela. Es así como yo quiero que hablen. Usar la voz es poderosísima.
es un medio de comunicación importantísimo. Y otra cosa es saber respirar. Nosotros vamos a hacer viernes y sábado un curso sobre esto y yo les voy a dar esto mucho más masticado, ejercicios prácticos para aprender a proyectar mejor la voz, cómo respirar, de dónde sale la voz, qué tengo que ejercitar para que mi voz nunca se acabe, para apoyarla bien, para cuidarla. Entonces, la voz es importantísima. Voy a leer esta pregunta que van a hacer aquí. ¿Qué ejercicios recomiendas previos para mejorar la técnica del uso de la voz? Miren, la lengua, el paladar, los cachetes, todo eso son músculos y el diafragma que nos ayudan a mejorar la voz. Uno, para articular mejor, es empezar a hacer ejercicios ustedes solos en su casa, a hablar de manera exagerada. Ahí en eso estoy ejercitando mis cachetes, mi lengua, que son músculos que debo ejercitar para proyectar mejor la voz, y ejercicio de respiración. Respirar no superficialmente con los pulmones, sino con el diafragma. El diafragma está situado acá. Con esto, por ejemplo, les voy a dar un ejercicio que yo lo llamo Papá Noel. Empujando el aire con el diafragma es un músculo que te prepara para hablar al público. Y es bueno practicarlo antes. Igual vamos a ver miles de ejercicios más, o muchos ejercicios más en el taller que vamos a dictar viernes y sábado para proyectar de manera mucho más potente la voz. Bueno, llegó conexión con la audiencia, conexión con el otro. Digamos, si estamos en el tema virtual, hoy no, porque hoy es un tema donde estoy abarcando muchos temas y muchos puntos. Lo ideal es entregar la información de 20 minutos en 20 minutos, porque después de cierto tiempo la persona se empieza a desconectar, se empieza a cansar. Para mí, este tema que estamos hablando hoy es tan interesante, tan interesante, que yo creo que nadie se ha desconectado. Y que estamos aprendiendo tantas cosas que nos van a servir para la vida diaria que es difícil desconectarse. Pero lo ideal es bloques, y entre cada bloque podemos hacer una actividad, una pregunta, algo para tener a mi audiencia captada todo el tiempo. Y eso hace que no perdamos nuestra conexión. Contacto visual. Si yo estoy hablando uno a uno, yo acá tengo varias personas, entonces yo me dirijo ante las varias personas, pero si estoy hablando a uno en una conversación virtual, lo importante, hay que mirar a la cámara. Yo sé que es difícil, pero es como si estuviera mirando uno a uno a la persona. Acá es muy importante tener en cuenta algo sobre contacto visual y les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que yo debo mantener el contacto visual con una persona? En porcentajes. 100% de la conversación, 50% de la conversación, 80% de la conversación. ¿Cuánto? Los oigo, los leo. ¿Todo el tiempo? Cristian, ¿tú qué dices? Aquí alguien me escribió que dice 80% Blanca, ¿sí? Oigo más. Otra persona me escribió, dice, en puntos de interés o importancia. En una conversación en puntos de interés o importancia. Ok, Daisy dice que el 50%. Yo les voy a decir, entre el 65 y 70% es lo ideal de una conversación, de mantener el contacto visual. ¿Por qué? Porque si yo mantengo el 100% del contacto visual, tengo otra persona acá que dice, creo que debe darse pausa. Es correcto. Si yo estoy mirando todo el tiempo a la persona en los ojos, voy a intimidarla. Entonces,
hay veces que debo mirar hacia otros lados. Si lo miro menos, también es una forma de desconectar. Ahora, si la persona con la que estoy interactuando es tímida y mira un 50%, ¿qué hago yo? Miro ese 50%. Si la persona es más intensa y me mira un 90% de la conversación, tengo que intentar sostener la mirada yo también un 90% de la conversación. Ahora, si estamos hablando a una audiencia, estamos en un escenario, estamos hablando en una audiencia, ¿cómo hago yo contacto visual? Lo ideal es hacérselo a todo el mundo. Entonces, si hay 20 personas, con todo el mundo hago contacto visual, pero no puedo estar saltando sin rumbo. Me dirijo a una persona, le digo una frase, y cuando termino esa frase, me dirijo a la otra persona y hablo mi frase, y así sucesivamente. No me puedo estar moviendo sin rumbo porque voy a generar ansiedad o voy a proyectar que estoy ansiosa. Si es un auditorio muy grande de 10.000 personas, ¿qué hago? Cojo zonas. Entonces cojo primero esta zona y miro a una persona de esa zona. Inmediatamente, todas las personas que están alrededor van a conectar conmigo. Se sienten conectadas conmigo. Después voy y miro a otra zona y miro a los ojos a otra persona. Eso conecta con la audiencia. Antiguamente se creía que para uno manejar la ansiedad miraba por encima de las cabezas de las personas o se las imaginaba en ropa interior. No, eso es antes y eso no es así. Hay que encontrar una persona en el escenario o en la audiencia con la cual vea que tenga un lenguaje corporal abierto, que esté interesado en el tema y converso algunas frases con esa persona y todos los que están alrededor se van a conectar. Luego voy allá y lo ideal es coger todas las zonas de todo la audiencia y ahí me conecto con mi audiencia. Otras cosas para conectar es vestirnos de acuerdo a los protocolos. O sea, yo no puedo estar más informal que mi audiencia. Tengo acá una pregunta. Si desean recibir más información, ok. Dejen sus datos en el siguiente link. Tomen en cuenta ese link. Bueno, vamos a pasar al manejo de la ansiedad. Como les decía al principio, el miedo o la ansiedad siempre nos van a acompañar, o casi siempre. Hay personas que nunca han tenido ansiedad ni miedo de hablar en público. Pero la mayoría de las personas sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la audiencia no son unos monstruos que nos van a atacar y atacar y atacar. Generalmente son personas que están interesadas en el tema que vamos a dar y van a ser benévolos con nosotros. Entonces, no son monstruos a los que nos vamos a dirigir, son gente normal como nosotros que nos va seguramente a tratar muy bien. Somos la autoridad en el tema, nos conocemos el tema y por eso nos vamos a concentrar para quitar la ansiedad en qué es lo que yo voy a compartir con mi audiencia y hacerlo en una forma conversacional. Yo estoy conversando con mi audiencia y cómo me están respondiendo ellos, puede que no me hablen, pero con su lenguaje corporal, que es abierto, que es amigable o que asienten con la cabeza, ellos me están contestando y por ahí estoy viendo, sí, me está yendo bien y mi ansiedad va a bajar. Yo le estoy entregando valor a la audiencia, tengo que tener eso en cuenta y cuando yo tengo eso en cuenta, mi ansiedad baja. Volverlo como una conversación, como les había dicho, cuidarse antes de entrar, entonces no llevar el celular con ustedes, no tomar mucha agua durante la conversación. Yo lo llamo conversación porque es una conversación, no es un discurso o una presentación. Y lo más importante es hacer ejercicios de presencia. Presencia es estar presente, tener la mente donde está el cuerpo.
Si mi mente está en el futuro, o en qué va a pasar, o en lo próximo que voy a decir, me voy a desconectar y voy a generar ansiedad. Entonces hay ejercicios, y lo vamos a hacer uno en este momento, para centrarnos y traer la mente al cuerpo. Y vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a enfocarnos solamente en la respiración. Y van a sentir cómo entra el aire por las fosas nasales, puede que entre un poco más frío, que cuando sale por las fosas nasales, que sale un poco más tibio. Vamos a sentir cómo se empieza a expandir las paredes del estómago o de los pulmones. Cada vez que inhalamos y cada vez que exhalamos, cómo se empieza a contraer. Y esa es la forma más poderosa de traer nuestra mente al cuerpo y de centrarnos. Y este ejercicio de respirar, simplemente respirar, sin poner nombres, sin etiquetar, sin decir, sin pensar frases, sin pensar palabras, solamente sentir la respiración, es lo más poderoso para centrarnos, y lo vamos a hacer antes de cualquier intervención. Hay otras, ya pueden abrir los ojos. Entonces la respiración es lo que va a hacer que nosotros controlemos la ansiedad. Hay otros ejercicios como concentrarnos en los dedos de los pies, eso también trae la mente al cuerpo. Y otro es oír los sonidos que están alrededor, pero sin ponerles nombres, sin decir, ay, el perro acabó de ladrar. No, oiga el perro ladrando, oiga el ruido de los carros pasando. Eso nos trae nuevamente al presente, y en el presente no hay ansiedad. Simplemente es traer la mente al cuerpo, concentrarnos en compartir la información que tenemos de dar de la mejor manera con nuestra audiencia, concentrarnos en eso, en la entrega a nuestra audiencia, en que les estamos dando valor, y eso va a bajar los niveles de ansiedad. Voy a mirar acá, ¿qué libros y autores recomienda? Eso es algo que que me queda un poco complicado, porque todo lo que yo he estudiado ha sido en inglés. Entonces, si sé que hay un libro que se llama, que yo me leí en inglés, no sé si está en español, que se llama TED. TED es un libro que habla sobre todo esto que estamos hablando hoy. Acá ahí tengo otra intervención, no importa, Cristian. Pero si encuentras de pronto un libro de TED, que son esas charlas que dan de 20 minutos por online, todo lo que tenga que ver con TED es una gran herramienta para aprender de ahí, de cómo ellos dan sus charlas, porque son los mejores oradores. Otra cosa que antes, que tenemos 3 minuticos y que quería tocar, sobre todo que nos sirve para presentaciones tanto virtuales como presenciales, es el uso del PowerPoint. Entonces, el PowerPoint tiene que trabajar para ustedes, no ustedes para ellos. PowerPoint, yo recomiendo fotos y el mínimo de texto, fotos impactantes y el mínimo de texto. El PowerPoint no es un teleprompter que yo les voy a leer toda la información que estoy diciendo y ustedes la pueden leer, porque eso desconecta también. Entonces, una foto impactante y máximo 6 palabras. Las cosas llenas de texto desconectan, son aburridas. Entonces, esto también lo vamos a ver en nuestro taller, cómo es ideal hacer una presentación en PowerPoint, tanto para el mundo virtual como para el mundo presencial, que espero algún día volvamos a él. Quisiera tomarme 2 minutos para que me pregunten algo, si tienen alguna duda. Sí, yo sí tengo una inquietud. Dentro de mi actividad, a veces tengo grupos bastante, digo, dispersos, donde de pronto tengo gente muy profesional como gente que no es profesional. Eso le complica a uno su situación, porque dirigirse en 2 lenguajes diferentes
se le vuelve a uno un problema. Uno no sabe si bajar el grado técnico de las palabras y queda uno como un mediocre ante la persona superior, o lo contrario, lo sube uno tanto y el que no sabe no va a entender nada. ¿Qué recomendaciones tienen en ese caso? Vas a usar los dos lenguajes. Empiezas, hay que hablar el lenguaje técnico y después traducirlo a un lenguaje más sencillo. Entonces, mientras más lenguajes dominemos, mejores comunicadores somos. Entonces, hay que tener en cuenta eso y vas a hablar los dos lenguajes. Explicas primero o lo técnico o lo sencillo y después pasas al otro, pero hay que manejar los dos lenguajes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quiero invitarlos el viernes y el sábado, ojalá puedan, porque me voy a enfocar en algo muy práctico, muy práctico. Acá tengo una pregunta en lenguaje corporal, en cómo va a ser el manejo de voz, en cuándo debo pausar, cómo debo usar las manos exactamente, cómo me debo mover en el escenario o en el mundo virtual, cómo debe ser una presentación PowerPoint bien hecha, muchas más técnicas de improvisación y de mejoramiento y potencialización de mi voz, más manejos de ansiedad. ¿Cuáles pautas son importantes al público para mantener el orden al inicio y cómo dominar el miedo escénico lo más rápido posible? Listo, ¿cómo dominar el miedo escénico lo más rápido posible? Respiración, respirar, movernos más lentamente y enfocarnos en lo que vamos a hablar. Eso es, el miedo siempre va a estar, como les digo, es que no se note. Si ustedes usan las herramientas de manejo de voz, de cómo mejorar para que la voz no me tiemble, cómo mejorar ese diafragma, ese músculo y todos los músculos que están acá, para que no se noten los nervios, es importantísimo. El miedo siempre va a estar, pero tenemos que saber cómo manejarlo, tenemos que pararnos desde otro lugar frente al miedo. Y la otra pregunta era, para mantener lo que dijimos al inicio es, hay que enganchar al público y hay que engancharlo. Me está preguntando que cómo hacemos para mantener el orden al principio, y es enganchar al público, que lo que hablamos al principio en una introducción es o una pregunta o una historia o una frase importante. Eso engancha al público y eso hace que la gente se interese y que el desorden baje. Acá tenemos otra pregunta, a ver. ¿El curso del fin de semana es otro? No, este ya es un curso normal, es un taller donde ya tienen que participar, los voy a poner a hablar en público, vamos a hacer estructuras de discursos, cómo es correctamente, hay varias estructuras de discursos. Está el viaje del héroe, está la pirámide de Freytag, todo eso lo vamos a ver a fondo cómo es el lenguaje corporal, vamos a ver a fondo cómo es el manejo de la voz. Acá tengo otra pregunta, ¿qué costo tiene? Ay, no sé, si me ayudas con eso. Ya ahorita que tú termines, Sonia, ingresa a Cristian y les brinda toda la información que necesitan. Bueno, listo. Entonces, bueno, para terminar, esto es que vamos a ver viernes y sábado, es una clase que los va a ayudar no solo en la vida cotidiana, sino en la vida profesional, y de que ustedes se comuniquen bien depende su éxito en la vida. Y vamos a aprender todas las técnicas para hacerlo a la perfección. Que es importante que, si les digo, la práctica va a ser muy práctico, vamos a hacer muchos ejercicios prácticos donde todos vamos a participar y vamos a aprender muchas herramientas que nos van a servir para cualquier evento, para cualquier situación, de 1 a 1, de 1 a 10, virtual, presencial, a 1000 personas. Entonces, sí me gustaría mucho que aprovechen esta oportunidad
porque de comunicar efectivamente depende en gran medida el éxito de nuestras vidas. Entonces, cerramos acá con el webinar. Me encantó haberlos tenido a todos. Si tienen alguna pregunta posterior a esto, por favor, no duden en tratar de comunicarse conmigo. Estoy aquí para ustedes, para lo que necesiten. Muchas gracias. Perfecto. Blanca, a ti, muchas gracias por haber participado. Listo. No sé si tengan alguna otra inquietud en referencia al tema técnico de la tutora. No, creo que no. Bueno, buenos días para todos. Me presento, yo soy Cristian Pérez, soy ejecutivo comercial de SGS. Te doy las gracias, profe Sonia, porque realmente es bien interesante este tema y más que necesitamos aprender y perfeccionar un poco el tema de las presentaciones o de cómo manejar el tema de presentaciones y demás virtualmente. Es por eso que nosotros queremos hacerle una invitación a todos ustedes en estos momentos para que puedan participar en el Toolbox de habilidades oratorias para el líder. Es un Toolbox viernes y sábado, como siempre lo mencionó la profe. El viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche, este viernes, y el sábado de 8 de la mañana a 12 del día. Se va a realizar la formación. Es una formación que tiene una inversión de 250.000 pesos más IVA y nosotros desde el equipo comercial vamos a estar comunicándonos con ustedes para poderles dar información acerca de la formación, enviarles el contenido programático para que puedan ver el alcance y de esta manera pues puedan definir si pueden hacer su participación en este webinar. Pues de esta manera quisiera validar si hay alguien que de pronto tenga alguna inquietud en referencia a este webinar. Creo que no hay inquietudes. Listo, Perfecto. Cristian. Igualmente, si ustedes tienen alguna inquietud, en el chat está el link. En ese link pueden dejarnos sus datos y allí mismo les responderemos a la persona que deje la información. Glitza pregunta que si se otorga certificado. Sí, señora, así es. Se otorga el certificado del Toolbox. Con todo gusto, Glitza. Entonces, no siendo más, les agradecemos mucho su participación. Gracias, Sonia, por su apoyo en esta charla. Y Con muchas mucho gracias, gusto, María. me encantó este grupo. Qué Listo, bien, muchas esa es la gracias a idea. todos. Que tengan un excelente día. Y recuerden visitar nuestras redes sociales para que conozcan también nuestros webinars y formaciones que tenemos. Que les vaya muy bien. Gracias, Sonia. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Cristian. Que estén muy bien. Hasta luego. A ustedes muchas Luego, gracias. Muchas Buen gracias. día.